Muy buenas tardes a la comunidad universitaria. Saludar a nuestras autoridades máximas de nuestra querida Universidad Pública del Alto. Asimismo, saludar a las autoridades de la carrera, inicialmente a nuestra autoridad máxima, a nuestro rector de nuestra querida universidad, doctor Carlos Condori Titirico, a nuestro vicerrector de nuestra querida Universidad Pública del Alto, doctor Efraín Chambi, asimismo a nuestro director de carrera, magíster Wilson Pizarro Condori, y bueno, pues a nuestro ejecutivo estudiantil universitario Waldo Villán Romero, que también nos está acompañando en esta transmisión en vivo. En principio, bueno, estamos dando continuidad a una serie de eventos académicos y bueno, pues estamos en nuestra semana aniversario, el 10º aniversario de creación de la carrera de Ciencias Políticas, y bueno, ahora estamos con una nueva actividad académica internacional. Y bueno, tenemos la presencia de destacados intelectuales, destacados profesionales, quienes van a estar acompañándonos, y bueno, nosotros como Instituto de Investigaciones Políticas hemos también querido generar este espacio a fin de que los compañeros estudiantes, quienes creativamente han organizado este evento, puedan manifestar, hacer conocer su propuesta académica y bueno, invitando a especialistas sobre la temática, y en este caso invitados internacionales y nacionales. Voy a ceder la palabra a uno de los compañeros estudiantes que va a moderar esta presentación, al universitario Sergio Alacama, para darle unos minutos y bueno, pueda también ya hacer una presentación de nuestros invitados especiales. Compañero Sergio Alacama, le cedo la palabra, pueda usted hacer una introducción general y presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a nombre de la carrera de Ciencias Políticas, darle la bienvenida a este Trip Chat. Gracias por participar. En segundo lugar, darle la bienvenida y un abrazo fraternal a todos los panelistas que nos han dado el honor tal vez y el respaldo de poder aprender un poquito más con esta actividad. Bienvenido, compañero doctorazo Giovanni Samanamut. Un gusto, un honor poderlo ver, poderlo conocer, aunque de manera virtual. Va a ser un honor también poderlo de alguna manera dar un abrazo fraterno hasta allá, hasta donde usted se encuentra. Doctor Diamantino, agradecerle todo lo que nos está ayudando en la carrera y nuevamente decirle muchas gracias. Doctor Emilio, es un gusto, es un placer que desde tan lejos, a estas horas en donde usted se encuentra, nos está respaldando. Gracias. La carrera de Ciencias Políticas se lo agradece de corazón. Le envío un abrazo fraterno hasta allá, hasta Francia. Fuerte abrazo a la distancia. Para comenzar, quisiera darle las directrices de cómo se va a manejar la actividad. La exposición va a ser de 15 minutos por expositor. Ya 15 minutos. Quisiera que comience el doctor Diamantino y continuemos con el doctor Samanamut y culminemos pues con la eminencia que es el doctor Emilio, ¿no? Pero no sin antes darle la posibilidad de que este evento sea inaugurado por nuestro ejecutivo de la carrera de Ciencias Políticas, el compañero Waldo Manuel Villán Romero, a quien le cedo la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a toda la participación de los brillantes expositores. Creo que son unas ponencias a nivel no solo nacional, sino internacional. Agradecer la presencia del doctor Giovanni Samanamut, agradecer también la presencia del doctor Emilio Nudelman y por una parte también a uno de nuestros expositores propio de la Casa de Ciencias Políticas, el licenciado Santos Diamantino. Gracias por la coadyuvación que nos ha brindado el coordinador del Instituto de Investigación, que siempre estamos con el objetivo de contribuir académicamente y de alguna manera en la formación profesional de todos los presentes estudiantes y todo el mundo, todas las personas que nos vayan a seguir en esta transmisión en vivo. Me sumo a los agradecimientos del secretario académico, mi compañero Sergio José Alacama, por la presencia que nos han brindado, por el tiempo que se están tomando para poder brindarnos parte de su formación, parte de su nivel profesional referente a esta temática tan interesante como son los múltiples enfoques de la democracia.
un punto, un tema que creo que debe profundizarse, debe analizarse y debe seguirse trabajando a nivel no solo nacional, internacional, viendo que la participación ciudadana siempre tiene que estar enfocada a la toma de decisiones. Muchas gracias, estimados licenciados, gracias por su participación y esperamos que este evento sea de bastante agrado para todo el público que nos sigue. Hoy por hoy damos la continuidad a nuestro ciclo de seminarios, celebrando aún los 10 años de la carrera de Ciencias Políticas. Gracias por estar presentes, estimados expositores, gracias al Instituto de Investigación, un fuerte abrazo a nuestras autoridades, rector, vicerrector y a nuestro director Wilson Pizarro Condori. Gracias y les cedo la palabra para poder dar inicio a esta brillante exposición. Muy bien, agradecer a nuestro secretario ejecutivo estudiantil universitario Waldo Villán Romero. Y bueno, a solicitud del licenciado Santos Diamantino hay un orden de exposiciones. Vamos a seguir ese orden. Inicialmente habíamos propuesto que, bueno, vaya a exponer nuestro profesor Giovanni Samanamud, y lo presentaremos al profesor Giovanni Samanamud, quien es un académico reconocido, actualmente es director del Centro de Investigaciones Sociales, con quienes en algún momento hemos coordinado una actividad, por cierto, hemos presentado aquí mismo en este escenario el libro sobre la ciencia política en Bolivia, ¿no? Es un texto que se ha publicado allá precisamente en los 200 libros del Bicentenario, y bueno, acertadamente el profesor Giovanni Samanamud lo está coordinando, lo ha coordinado y bueno, lo sigue coordinando, ¿no? El profesor Giovanni Samanamud es sociólogo, ha realizado estudios de maestría a nivel de metodología de la investigación en el PIEP. Asimismo, tiene una maestría en filosofía y ciencias políticas en el CIDES, ¿no? Una institución de educación superior aquí en La Paz, en Bolivia. Y bueno, es un académico destacadísimo, ¿no? Sabemos que el profesor Giovanni Samanamud tiene una producción intelectual diversa sobre distintos temas sociales, temas políticos. De lo que yo me recuerdo es, por ejemplo, sobre, creo que hay un texto que publicó, bueno, se me va a corregir, profesor Giovanni Samanamud, sobre la política juvenil en la ciudad del Alto, algo así es el título, publicado con el IEB, si no me recuerdo. Entonces, bueno, estamos ante un destacado académico aquí en nuestro país, y bueno, le vamos a ceder la palabra inicialmente a nuestro primer invitado. Ya les hemos presentado, con las disculpas del caso, a nuestros 4 invitados. Iniciaremos con el profesor Giovanni Samanamud y posteriormente los vamos a ir presentando uno por uno a nuestros distintos expositores, con el permiso obviamente de nuestros invitados especiales, pero también de nuestro ejecutivo estudiantil universitario Waldo Villán. Le cederíamos inicialmente la palabra al profesor Giovanni Samanamud, haciendo notar que, bueno, la materia de propiamente, hay una materia que nosotros en la carrera tenemos, se llama la materia de democracia y autoritarismo, ¿no? Es decir, es toda una gestión nosotros que trabajamos este tema de la democracia, habida cuenta de que la ciencia política en sí misma es connatural, ha nacido en el país precisamente de la mano de la democracia. O es decir, una de las labores que tenemos nosotros como académicos en la carrera de ciencias políticas es precisamente cultivar, generar estrategias, producción intelectual en bien de la cultura política democrática en nuestro país, ¿no? Entonces, si uno hace una revisión histórica, la mayoría de las carreras de ciencias políticas han nacido precisamente en escenarios en los que la democracia se ha consolidado en nuestro país. Pero bueno, ideas seguramente similares las va a ir profundizando un profesor eminente como es el profesor Giovanni Samanamud. Le cedemos la palabra inicialmente, tenemos 15 minutos máximos de exposición, posteriormente estaremos recogiendo las consultas, preguntas de nuestro auditorio, que bueno, ya ahora mismo están escribiendo aquí en nuestro Facebook, en transmisión en vivo. Profesor Giovanni Samanamud, le cedemos la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas los que seguramente nos están viendo. Muchísimas gracias, licenciado Don Zárate, por la presentación, al compañero Waldo Manuel también, muchísimas gracias, al licenciado Santos Diamantino, un amigo, un compañero, muchísimas gracias por la invitación, y al doctor Emilio Nudelman, un honor y un placer conocerlo. También le agradezco por esta participación aquí y esta cooperación con la carrera de Ciencias Políticas, que es bien joven aquí en La Paz, y sobre todo en la ciudad del Alto, que es una ciudad que tiene características muy particulares, ¿no?
Bien, yo quisiera, como el tiempo es muy corto, recurrir simplemente a un tópico para convertirlo en tema de problematización, porque no se puede hacer una, digamos así, una diferenciación de las democracias de manera simple y llanamente escolástica, sino que hay que entender el contexto en el que se van a desarrollar o crecer las democracias, ¿no? Y en este sentido me parece importante para reflexionar qué es lo que ha sucedido con la idea, el concepto de democracia, la coyuntura latinoamericana de estos últimos 30 años. Estamos hablando de los 90, los últimos 20 años. ¿Por qué es importante? Y sobre esa base quisiera reflexionar. Porque ahí han habido varias cosas, varios procesos que, en mi opinión, han modificado y han replanteado, no solamente para el continente, sino incluso para el mundo, distintas visiones y alternativas de lo que podría ser la democracia. En este sentido, me parece fundamental reflexionar algunas de ellas, porque a partir de eso es que desde donde se puede construir cualquier tipo de conocimiento sobre lo que llamamos democracia, ¿no? No podemos asentar solamente un conocimiento sobre una visión enciclopédica, teórica de la democracia, sino que pisamos el suelo histórico concreto en el que se van dando estas cosas. Y la experiencia y el aprendizaje de América Latina en estos últimos 30 años, a mí me parece fundamental para pensar, para reflexionar y para convertir en punto de arranque para entender qué es lo que ha sucedido con la idea de democracia. Me parece que una primera cosa que habría que caracterizar es el giro que da la América Latina sobre sí misma, ¿no? Hay un giro autorreflexivo que no se tomaba muy en cuenta hasta los años 80, cuando se implanta el neoliberalismo en América Latina, desde Chile hasta adelante, en todos los países, México, Bolivia, todavía las élites, cada tema es bien complejo, todavía las élites estaban pensando en una perspectiva colonial, es decir, importar modelos para aplicar. Creo que una vez que se rompe en gran parte de los países latinoamericanos poco a poco esta conciencia neoliberal, hay una idea de pensamiento sobre sí mismo. Y esto es fundamental para entender la democracia y la política. Si hay una región, si hay un continente que dentro de la población tiene la capacidad de reflexionar sobre sí misma, es decir, tratar de mirar los problemas desde el lugar que ocupan, es un giro fundamental para la política, definitivamente. Y eso se da de distintas formas. Primero en Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez, luego ahí aparece Kirchner en Argentina, Evo Morales, Correa, y ahora estamos viendo otra oleada de eso porque tanto Chile en el año 2019 como ahora Perú con la elección posible del profesor de Perú, estamos asistiendo a una segunda oleada de un fenómeno que se ha dado muy paulatinamente en los 90 en América Latina. O sea, nunca hay que hacer un análisis, creo yo, de corto alcance, ¿no? Es decir, esta autoconciencia que poco a poco se va a reflejar en la forma de hacer política, en mi opinión, tiene hace 30 años el origen, ¿no? Es un quiebre, es un giro en la concepción política de América Latina que vale la pena tomarla muy en cuenta, porque esa ha sido una de las bases y va a seguir siendo una de las bases. No olvidemos que, por ejemplo, Chile está pidiendo asamblea constituyente, el Perú, el partido del profesor en Perú también está pidiendo asamblea constituyente y por lo tanto Argentina ha retomado un rumbo luego de haber estado con un partido un poco más conservador, obviamente depende de con qué ojo y qué cristal estemos mirando, pero de todas maneras hay un reflujo, o sea, es pocas veces visto, digamos, que se modifique tan rápidamente una correlación de fuerzas. En Argentina le ha tardado una gestión. En Bolivia ha sido absolutamente menos de un año, ¿no? Con el tema del golpe, la recuperación de la elección y que en la elección se haya dado un mayor porcentaje de votación al partido que ha sido expulsado un año anterior, involucra una autorreflexión, una reflexión, diría, sobre sí mismo muy interesante de la subjetividad latinoamericana, que hay que ponerla a estudiar, que hay que trabajarla, que hay que desarrollarla todavía, no es algo que esté definido, yo lo coloco como un punto, un problemático que se debe recuperar para entender estos últimos 30 años, ¿no? El segundo componente que también habría que reflexionar es que algunos sujetos sociales dentro de América Latina han logrado incorporar su impronta de manera mucho más directa, con mucho más fuerza en el continente. Me refiero sobre todo a los sujetos llamados indígenas. Creo que eso es clave, ¿no? No vamos a discutir ahorita si es indio o indigenista, eso
mucho depende del lugar y la asociación, pero de alguna manera esa idea de la descolonización implicada con la posición de los pueblos indígenas ha sido fundamental. Primero en Bolivia, con la elección del presidente indígena Evo Morales, luego en Ecuador, con la asumida, por ejemplo, de premisas desde el mundo indígena, y poco a poco uno nota la participación que estos tienen en América Latina, es decir, los mapuches en Chile tienen una participación interesante, importante. En Colombia también estamos viendo, aunque obviamente con problemas de tipo político y complicado, pero hay una participación. Es decir, si revisamos la votación de Perú, la gente que ha votado por el profesor candidato es básicamente la gente que está ligada a la serranía, a la parte fronteriza con Bolivia, es decir, hay una conexión política implícita también de su electorado. Obviamente que la Keiko Fujimori ha ganado en Lima, ¿no? Y obviamente en Lima es donde está el centro neurálgico de cierto tipo de cultura política determinada, pero en alrededor parece que tienen otra mirada, otra concepción, y eso es un signo de que algo se ha modificado, y ahí tiene un origen, en mi opinión. Todo lo que es recuperar la cultura, la identidad y los proyectos políticos también desde el mundo indígena han reconfigurado el escenario democrático de América Latina. Es decir, una cosa es que el llamado indigenismo en los años 70, 60 hable a nombre de los indígenas, y otra cosa es que los indígenas tomen voz, quieran tomar el control y quieran tener el poder. Tal vez el lugar donde más explícito se ha hecho esto es en Bolivia, donde hay un gran movimiento de todo tipo político, desde los que forman parte del MAS hasta los que no forman parte del MAS, que tienen la clara conciencia de gobernar territorialmente Bolivia, aunque sea municipalmente, regionalmente y hasta nacionalmente. Por lo tanto, esa es una expresión muy fuerte. Ahora, eso genera dos consecuencias, creo yo, importantes que hay que tomar en cuenta. Tal vez habría que ver si estas nuevas concepciones de política como proyecto político van a tener algún tipo de desembocadero. Eso todavía está en ciernes, diría, ¿no? Es decir, si se van a concretar. Pero en lo que sí se puede decir que han avanzado mucho es entendiendo la política como algo simbólico. ¿A qué me refiero? A que han podido expresar, plantear y hacer discutir como proyectos hacia el mundo, por ejemplo, el Estado plurinacional. El Estado plurinacional se ha convertido en un símbolo, diría yo, que, por ejemplo, ahorita aglutina las demandas en Chile, que no es casualidad. Está presente en Ecuador, está presente en Bolivia, pero está llegando poco a poco a ser discutido. En Argentina, sin ir muy lejos, hay una enorme cantidad de académicos e intelectuales que se dedican a discutir estos problemas, y eso no me parece algo menor, ¿no? Eso se plantea desde el mundo indígena, o el vivir bien. Por ejemplo, nosotros hasta ahora estamos aquí en el Centro de Investigaciones Sociales, hemos hecho una primera revisión bibliográfica de qué es lo que se escribe sobre vivir bien en el mundo, y hay más de 642 publicaciones sobre vivir bien en todas partes del mundo, ¿no? La gran mayoría obviamente son de América del Sur, entre Ecuador, Bolivia sobre todo. Y eso nos parece importante. ¿Y de dónde ha emergido ese horizonte político? Desde los pueblos indígenas. Independientemente del curso histórico que cada palabra puede tener, de dónde viene exactamente cada anotación. Pero lo cierto es que es muy difícil encontrar, tal vez el doctor conozca mejor que yo, si en otro contexto de América Latina, de la historia de América Latina ha sido capaz de exportar algunas ideas hacia afuera, más allá del continente. Por ejemplo, en mi opinión, socialismo del siglo XXI también ha sido una propuesta madurada en América Latina, ¿no? Por la izquierda latinoamericana, donde estaría concentrado Chávez, ¿no? No hay una contradicción entre la izquierda, en ese sentido, entre la izquierda latinoamericana y las propuestas indígenas, en ese sentido, porque más adentro, obviamente que lo hay. Entonces, me parece que esa es otra forma de entender que la democracia se está reconfigurando en un escenario político diferente, ¿no? Y tal vez un poco para sacar algunas aristas de estos temas que yo planteo simplemente como parte del debate, es importante que los estudiantes de ciencia política puedan partir de esos problemas y no contrastar modelos. Justamente ahí viene el otro elemento que creo que América Latina en estos 30 años también le agrega a la discusión sobre la democracia y la política, ¿no?
esta famosa diferencia entre teoría y práctica. En un momento anterior, digamos, donde había una predominancia del discurso de izquierda, la idea era tener una construcción racional que, guiada, digamos, de las leyes de la historia, podía desembocar en la construcción del socialismo, del comunismo. Casi América Latina ha estado metido mucho tiempo en esa discusión, pero luego de que eso entre en crisis, también la posibilidad de una política diferente entra en crisis. Y ahí creo que ha sido importante que tanto en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Perú ahora y en otros lugares, se abra la política a la participación de las personas. Eso me parece que es fundamental, porque siempre ha habido un quiebre ahí, ¿no? Es decir, entre el modelo de hacer política y la ejecución práctica. Y esa visión no se la podía completar si no es a través de la participación, porque en definición no se puede controlar el futuro político. Si se pudiera controlar, tal vez se pudiera deducir teóricamente, pero como no se lo puede controlar, justamente eso da origen a la política, ¿no? Porque si se pudiera deducir de una teoría una realidad histórica, no habría necesidad de política. Hay política porque está abierta esa posibilidad. Y en el marco de la discusión teórica y académica de América Latina, creo yo que nos hemos enfrascado mucho en eso durante hace más de 20, 30 años. Y ahora en la práctica, ¿no? En la práctica vemos que la participación de las personas en la construcción de las decisiones políticas, en función obviamente de cada realidad, de cada limitación, es vital. En Perú, las manifestaciones del año pasado con el tema de la reelección ha sido fundamental, que la gente se manifieste para que haya otro tipo de conciencia. En Chile eso ha costado vidas humanas a muchos protestantes que han querido imponerse a toda esa estructura de más de 30 años que incluía toda la estructura argumentativa y jurídica que ha dejado el neoliberalismo. No ha sido fácil. Eso genera procesos de autoconciencia, eso genera procesos de subjetivación, es decir, yo me reconozco en relación al otro, y ahí es fundamental. Creo que esa es una experiencia importante y vale la pena rescatarla, ¿no? Como el hecho de que América Latina muestra que la construcción tiene que ser en ese marco de lo político como inédito, ¿no? Alguna vez yo le escuché eso antes de morir al expresidente Hugo Chávez, cuando le preguntaron qué era el socialismo del siglo XXI, y él decía, el socialismo del siglo XXI es lo que se construye con la gente. Bueno, al final de todo lo que él reflexionó, estaba esta idea de apertura, que es fundamental para que se introduzca la política. Entonces, si es así, ¿no? Y con esto quiero cerrar un poco la participación, estaríamos entrando a una resignificación también de una democracia participativa con varios sujetos plurales en América Latina. Y aquí, obviamente, la discusión teórica también ha ayudado muchísimo, y hay que reconocer que el giro decolonial de ciertos intelectuales que están en América Latina, pero que su centro de gravitación son los Estados Unidos y lugares fuera de América Latina, han influido esta idea de lo plural, del giro hacia nosotros, que no hubiera sido posible sin este giro que hubiera hecho la gente en los años 90, ¿no? Es fundamental, no ha sido que la teoría ha obligado a la gente a modificar, sino que estas modificaciones ya estaban dándose desde los 90 en América Latina. Y tal vez hay que reconocer a este grupo la característica de haberse dado cuenta de este giro y haberle dado una forma un poco más teórica, y eso ha ayudado muchísimo a reorganizar la propia democracia en América Latina, es decir, ya se abren a pluralidad de sujetos, ¿no? Hablamos de identidades sexuales, identidades culturales, y tal vez el ejemplo donde esto tenga más peso sea Chile, en mi opinión. Por lo poco que conozco, yo he conversado con algunos amigos y compañeros que están avivando ese tema, parece que ahí se interpreta mucho más de esta manera. En Bolivia, obviamente, eso todavía no. Sí, en el caso de los pueblos indígenas, sí en el caso de otras culturas, pero no todavía por otro lado. Pero lo cierto es que hay un abanico de problemáticas de carácter de ese talante, ¿no? Y eso me anima a decir que hay una reconfiguración de la concepción de interculturalidad desde la experiencia boliviana, latinoamericana, y eso es muy importante. Se hace una democracia más participativa, se pluraliza la democracia y se abre camino a una construcción propia de la política y la democracia en América Latina. Creo que esas son las tres hipótesis que habría que discutir, ¿no? Como parte de la ciencia política, a los estudiantes les tocará estudiar. No, esto no entraría en una tesis, yo diría, entraría en un programa de investigación de varios
grupos de estudiantes y profesores que quisieran seguir. Creo que hay que dejar un poco la herencia que teníamos antes, muy escolástica, de teorías, ¿no? De pensar que hay que pensar los problemas desde las teorías, desde los libros. La gente se está moviendo constantemente, desde ahí hay que pensar. La teoría sigue siendo una mediación para comprender la realidad política. Entonces, aquí creo que la experiencia de estos 30 años del movimiento, de organizaciones, de gente, incluyendo también de intelectuales, nos van a ayudar a entender qué es la democracia, qué puede ser y cómo la podemos ejercer. Bueno, eso es para provocar. Muchas gracias. Gracias, profesor Giovanni Samanamud. Muy importante el tema de la democracia en Latinoamérica, me parece desde un enfoque muy original, ¿no? También genera, como seguramente va a generar controversia de nuestro auditorio. Y yo me quedaría con esta idea de la resignificación de la democracia, porque claro, en la academia, y bueno, en las instituciones como la nuestra, tendemos a recuperar históricamente este concepto de democracia desde los griegos, ¿no? Pasamos por Roma, ¿no? Llegando hasta, digamos, a la actualidad, y bueno, Bolivia de manera particular. Y ahí como que repetimos mecánicamente, ¿no? esta construcción del concepto de democracia desde la significación griega, digamos, ¿no? Entonces, de ahí me parece que es importante resignificar la democracia en un contexto en el que estamos viviendo actual, ¿no? En el contexto actual. Y bueno, Latinoamérica ciertamente es un caldo de cultivo para generar nuevas teorías, nuevas propuestas, nuevos análisis, nuevas reflexiones. Y bueno, pues a ver, ya seguramente nuestro auditorio nos estará enviando algunas interrogantes, preguntas en función a la exposición de nuestro profesor Giovanni Samanamud. Ahora vamos a ceder la palabra a nuestro siguiente invitado, un invitado internacional. Tenemos la presencia del profesor Emilio Nudelman. Profesor Emilio Nudelman tiene una formación en antropología social, ¿no? Es un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, un doctorado en estudios latinoamericanos. Y bueno, estoy pensando que el enfoque que le va a dar a este tema sobre los múltiples enfoques sobre la democracia va a ser tal vez un poco más universal. No, estoy conjeturando. Pero a ver, escuchemos al profesor Emilio Nudelman para, bueno, esta parte de una interpretación más, una propuesta teórica más sobre los diversos, los múltiples enfoques sobre la democracia. Profesor Nudelman, muy buenas tardes, agradecido por su participación y seguramente nuestros estudiantes le están también siguiendo detalladamente, bueno, cada una de las exposiciones, pero en especial a usted. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ya una revisión bibliográfica mínima sobre usted, entonces, a ver, le cedemos la palabra, profesor Nudelman. Muchísimas gracias. Voy a tratar de pronunciarlo bien. Kamisaki Hila Tanakas Kuyakanacas. ¿Lo dije bien? Quiero saludar. Waliki. Muy buenas tardes a todas las personas que hoy están aquí presentes en esta justa celebración del conocimiento. En primer lugar, quisiera agradecer a Santos Diamantino, no por la invitación, por supuesto, compañeros Abdón, Giovanni, por esta invitación a celebrar con ustedes esta fiesta. Y por supuesto al rectorado, al vicerrectorado, colegas y estudiantes, que con buenas razones festejan esta primera década de formación en las ciencias políticas, indispensables para comprender cómo es que los humanos nos organizamos y nos ponemos de acuerdo, o no, para reproducir nuestras sociedades, para la reproducción social y en el mejor de los casos, para la reproducción de la vida, en un sentido ampliado. Aunque la presencia sea virtual, es presencia. Nos miramos, nos escuchamos y se tejen lazos fraternos para construir conocimientos de manera colectiva. Ya habrá mejores tiempos en los que podamos conocernos y dialogar en persona. Sin embargo, sin duda, es un privilegio, es un honor estar aquí con ustedes y poder contar con las herramientas necesarias para conversar y conocernos, rompiendo con ello con los límites espaciales que nos imponen las distancias físicas y la propia economía. Para mí es un gusto enorme porque siento un afecto muy grande por Bolivia. Viví ahí 6 meses haciendo mi maestría, me apoyaron desde el CIDES, entonces hay un vínculo afectivo, político con ustedes. Entonces, muchas gracias. Felicidades en general a esta universidad por las decenas de miles de matriculados y sus miles de titulados en ya casi 21 años de funcionamiento. Surgida por las luchas populares del Alto, que en su momento demandaron espacios de formación más allá de lo técnico,
Reconozco a esta universidad como actora de las movilizaciones sociales que inspiran a nuestra América, como manantial de demandas populares, de exigencias de justicia social y ambiental, como una actora democrática orientada a construir una vida democrática. Y es que creo que no hay mejor excusa para hablar de democracia que la celebración del conocimiento y de la educación para la vida, como diría Gramsci, pues es mediante la formación de las personas que nos convertimos en animales políticos. Y no políticos en el sentido de dirigentes o representantes, sino en el sentido de que somos animales que nos organizamos hasta donde podemos para realizar la vida. Y eso es la política. Somos seres políticos porque nos organizamos para producir bienes espirituales, como los imaginarios, los ideales, las concepciones del mundo, las filosofías de vida, las religiones, y materiales, como los bienes de uso y los bienes de cambio. Pero para ser animales políticos, en tanto animales sociales, debemos aprender a vivir en sociedad, debemos aprender qué es la comunidad y hacer comunidad, entender cómo establecemos relaciones con los otros y con lo otro. Y no importa si esos espacios de formación y aprendizaje son formales, como una universidad, o informales, como los procesos de las asambleas comunitarias, las juntas vecinales, por ejemplo. Así que felicidades otra vez por una carrera orientada al estudio formal de la política, a la organización humana, en un contexto de práctica política constante y de lucha social. Antes de continuar, quisiera enviar un abrazo solidario a quienes han perdido seres queridos por la COVID-19, esta enfermedad surgida por la pésima relación que mantenemos los humanos entre nosotros y con los sistemas con los cuales coexistimos. Relaciones que derivan no de un orden natural, sino de un orden político construido por nosotros y en muchas ocasiones impuestos a nosotros por otros y que asumimos de manera consciente e inconsciente. De corazón, espero que más allá del optimismo, la humanidad logre construir aprendizajes significativos que nos obliguen a repensar las maneras en que concebimos el mundo y las formas en que como incidimos en él. Sin duda, los aportes de los politólogos bolivianos y de toda nuestra América serán más que valiosos y necesarios para reorientar las prácticas humanas cotidianas, sus formas de organización hacia el cuidado de la vida y no hacia la reproducción de la muerte. Creo que, de darse, se trataría de una organización social democrática, de prácticas humanas democráticas. Quiero decir que es un honor, nuevamente, el haber sido invitado el día de hoy, el honor es mío, para poder conversar con ustedes sobre los múltiples enfoques de la democracia. Grandiosa la presentación de Giovanni, creo que nos vamos a acompañar bien en este diálogo. No vengo con ánimos de cátedra, sino de compartir algunas reflexiones con ustedes que surgen de los contextos y coyunturas que vivimos. Todo un tema el de la democracia, cuyos orígenes, como se comentó hace un momento, identificamos en una lejana Grecia, cuya reproducción social se sustentaba en la esclavitud, la cual permitió a los filósofos entonces tener tiempo de sobra para sentarse a pensar y reflexionar sobre el mundo y la vida, pues quizás de haber tenido que ir al laburo, no hubieran tenido el tiempo para producir ideas tan bellas como el de la democracia, pensada como el poder de los ciudadanos y para los ciudadanos, aunque ni esclavos ni mujeres fueran consideradas como ciudadanas en esos tiempos. Qué contradictorio, ¿no? Pero bueno, hace 70 años las mujeres tampoco podían votar ni ser votadas, ni en Bolivia ni en México. Sin embargo, creo que no es justo juzgar el pasado con valores del presente. Todo cambia. Los individuos evolucionan, así como las sociedades y las instituciones. A veces involucionan también. Pienso en esos procesos que comentaba Giovanni, en estos momentos de despliegue y de inflexión política en nuestro continente. Recuerdo también ese momento, ese emocionante periodo, principios de siglo, cuando Chávez, Evo, Correa, Kirchner, Lula, Mujica, Fidel, confrontaban al imperialismo estadounidense, haciendo vibrar nuestros territorios. Y cómo unos años después el panorama cambió y dio un giro a la derecha. Los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, en Bolivia, Lenin en Ecuador, Bolsonaro en Brasil, Calderón y Peña Nieto en México, Piñera en Chile. Y nuevamente vemos un despliegue contrario. Lula libre, Fernández en Argentina, Obrador en México, Arce en Bolivia. Lo digo todo esto desde la conciencia de las propias limitaciones y contradicciones al interior de cada proceso. Poder del pueblo, que emana del pueblo para organizarnos en el mundo y vivir bien. Suena bello, pero sabemos que llevar a la práctica las ideas no es tarea fácil.
La experiencia nos ha demostrado lo difícil o hasta imposible que resulta pasar de la teoría a la práctica, pasar de lo que leemos en los libros y aplicarlo en la realidad, como comentaba con anterioridad el compañero Giovanni. Sin embargo, también experiencia nos ha demostrado que quizás haya que partir a la inversa, de la práctica a la teoría, no dejar de lado los deberes éticos universales de respeto y cuidado del otro y lo otro, pero orientar nuestras prácticas no desde lo que debería ser, sino desde lo que es y está siendo, desde las posibilidades reales del ser y del hacer. Más allá de lo deseable, lo posible, y hacer siempre porque lo posible se amplíe continuamente. Me gusta recordar a Eduardo Galeano cuando hablaba de las utopías y las explicaba como esos horizontes que se alejan de nosotros a medida que avanzamos hacia ellos. Horizontes inalcanzables que nos motivan a seguir caminando. Quizás la democracia sea ese horizonte que se aleja cada vez que lo perseguimos. En lo personal y de manera ideal, me gusta pensar a la democracia como cogobierno, donde las relaciones entre gobernantes y gobernados se den en términos de complementariedad, en términos de horizontalidad. Me gusta pensarla como una forma de gobierno en el que todos podemos participar directamente en la toma de decisiones, en las formas bajo las cuales nos organizamos para producir aquello que necesitamos para reproducir nuestras vidas, sea aquello material o inmaterial. Me gusta pensar a la democracia como la única forma de gobierno bajo la cual es posible pensar la justicia social y ambiental y donde la igualdad y la equidad son posibles. No me gusta pensar la democracia en términos de temporalidad de los gobiernos. No creo que la democracia se garantice si quien está al frente del Estado, pensado como una comunidad de comunidades, como un campo de lucha, dura 4 o 50 años. No me gusta pensar la democracia exclusivamente desde la representatividad, exclusivamente desde Occidente. Pero vivimos en un mundo donde hay unos más iguales que otros. Somos bichos muy diversos y creo que el reconocimiento a esa diversidad debe ser el punto de partida para organizarnos y tratar de llegar a acuerdos colectivos, no bajo la idea de que es posible una voluntad general, unánime, como pensaba Rousseau, porque cada individuo y cada colectivo queremos cosas distintas, pero tenemos que llegar a acuerdos mínimos de convivencia. Vivimos en un mundo interconectado, donde pesan más los intereses de unos pocos sobre los intereses de otros muchos. Vivimos en un sistema mundo global dominado por la lógica de las ganancias, de la acumulación, del consumismo, donde lo que pesa es la defensa de los intereses del capital. ¿Qué podemos hacer desde ahí? Mucho de lo que quisiéramos hacer depende no solo de nuestra voluntad, sino de las condiciones bajo las cuales vivimos. No podemos hacer todo lo que quisiéramos, aunque lo deseemos con todas las fuerzas y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Los contextos nos condicionan y nos limitan. Nuestros contextos surgen de modelos de gobierno y de instituciones heredadas de siglos atrás, producto de imposiciones coloniales, bajo el presupuesto de que esas formas de organizarse son las mejores. ¿Qué pasa, pues, con las formas de organización y decisión comunitarias? ¿Cómo hacer convivir la organización de un Estado, nacional o plurinacional, con otras formas de organización y otras formas de concebir y habitar el mundo? Sin duda, los aportes de pensadores como René Zavaleta o Luis Tapia, por mencionar un par, podrían ser invaluables para planificar nuestras formas de organización. Pero es valiosísimo, desde mi perspectiva, que podría llamarse una perspectiva ontológica, poner atención ahí donde ocurren los procesos reales de la vida. Y creo que esto es nodal para hablar de democracia. ¿Qué podemos aprender de las organizaciones estudiantiles, de las juntas vecinales, de las organizaciones sindicales, de la forma de vida de los pueblos occidentales y no occidentales, más allá de ideas y sistemas muchas veces impuestos? ¿Será que todos debemos vivir bajo una misma forma de organización política, económica, social y cultural? ¿Es posible la sana convivencia desde el abigarramiento? Y esto va en todas las escalas de organización humana, lo comunitario, lo local, como las asambleas y juntas de vecinos, lo departamental, planteado, por ejemplo, desde el federalismo, como México, lo estatal, concebido desde la autonomía relativa del Estado frente al capital, lo regional, como Mercosur, lo continental, como la OEA, o lo mundial, como la ONU. Sin duda, para salvar la vida, para vivirla de manera digna y plena, deberemos encontrar formas distintas de organizarnos desde la casa hasta el planeta entero, en modelos que vayan más allá de la representatividad política, más allá de la racionalidad tecnocientífica, más allá de los modelos representativos en los que la democracia comienza y termina en el ámbito electoral. Urgen formas de organización popular, no populistas, y estas emergen de las prácticas cotidianas de comunidades que orientan su actuar en el mundo bajo la idea del cuidado de la vida. Aquí quisiera hacer
una distinción a partir de las ideas de dos autores, Paoli y Montalvo, en cuanto al populismo y lo popular. Respecto al populismo, cabe decir que bajo este modelo las clases trabajadoras aceptan la dominación capitalista debido en parte a la ausencia de conciencia de clase, por lo cual no hay una expresión significativa de la lucha de clases a nivel político. De esta forma, el aparato gubernamental en combinación con el Partido Populista y los sindicatos impide la expresión política de las clases, las coopta. El populismo es característico de la modernización al estilo capitalista, del progreso capitalista, bajo la cual bajo la forma liberal democrático-burguesa, hoy redefinido como una tecnocracia cobijada con retórica izquierdista. Pienso, por ejemplo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A diferencia, bajo el gobierno popular, la clase trabajadora cuenta con conciencia de clase y se organiza en sindicatos más o menos independientes del Estado, con la intención de tener un completo poder político con vistas a construir un socialismo propio. Pienso en Cuba cuando hablo de lo popular. Sin embargo, no todo es negro o blanco. No todo puede ser al 100 popular, al 100 populista o al 100 neoliberal. Hay toda una escala de grises. Pero vuelvo a la idea de que no puede haber una voluntad unánime, pero sí lógicas de acción colectiva. El actual sistema mundo nos lleva a pensar en estrategias para incidir en nuestras realidades, rompiendo con imposiciones, defendiendo la soberanía y las autonomías desde los principios de complementariedad, desde la ética de la responsabilidad, del cuidado, de la diversidad, de la otredad. Estrategias que sin duda surgirán de los espacios como los creados por la Universidad Pública del Alto, dedicados a la reflexión, al análisis, a la comprensión del mundo, a la comprensión del otro. Sin duda serán estrategias pedagógicas, críticas y populares que surjan desde abajo, desde las prácticas cotidianas de los pueblos humanos orientadas por el cuidado de la vida, sin aldeanismos vanidosos, como dijera José Martí, y sin copiar modelos otros, parafraseando a Mariátegui. Que sean estos intereses los que orienten nuestros estudios, nuestros procesos formativos, cuidar la vida, hacer posible la convivencia pacífica entre culturas, intereses y necesidades diversas. Y para ello tenemos que entender cómo nos organizamos los humanos para reproducir nuestra vida, cómo tomamos decisiones, cómo producimos, cómo consumimos, cómo soñamos, cómo deseamos, cómo entendemos el bien común y el orden político y qué orden político queremos, deseamos para poder construir. ¿Cómo pensar la democracia, o más bien en nuestras propias democracias, sabiéndonos insertos en un orden económico mundial caracterizado por relaciones coloniales, que se establecen entre las partes que conforman el todo, y además bajo el hecho de que vivimos en una realidad en la cual no se puede satisfacer a todos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo cuando unos quieren socialismo y otros no? ¿Cómo establecer pactos y reglas de convivencia más o menos duraderos, aceptadas no ya por todos, sino por las mayorías, en un contexto de complejidad creciente de nuestras sociedades? ¿Cómo garantizar nuestro derecho a actuar, a decidir, a participar, a ser reconocidos como individuos y como colectividades, para afirmar que en efecto vivimos bajo un modelo de gobierno democrático? ¿Cómo construimos sociedades realmente justas, equitativas y sustentables? Los seres humanos somos imperfectos y contradictorios en nuestra naturaleza, y por tanto también siempre serán imperfectos y contradictorios nuestros procesos y nuestros proyectos de organización política. ¿Cómo solucionar los temas de desprestigio, desconfianza y desesperanza a la que nos han llevado los malos gobiernos cacocráticos, de ladrones y mafiosos, elegidos muchas veces por nosotros mismos? ¿Será algún día realidad la aristocracia, pensada como el gobierno de los mejores y más capaces? ¿Quién decidirá quiénes son los mejores y los más capaces? Quisiera, si así me lo permite, ya para ir cerrando, ya para acabar con esta participación, hacer un breve comentario sobre la situación política en México. Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena se autodenominan democráticos y de izquierda. Más de 30 millones votamos por ellos en las elecciones de 2018. Muchos esperamos cambios profundos, radicales, pero también entendemos las limitaciones que van más allá de nuestros deseos. ¿Ustedes lo ven como un gobierno de izquierda? Yo me pregunto hacia adentro, ¿habrá que defenderlo desde una postura siempre crítica hasta donde se pueda? ¿O le haremos el caldo gordo, como decimos en México, a la oposición abiertamente conservadora, cuyos gobernantes y sus decisiones impuestas desde afuera han profundizado las brechas de la desigualdad social, la pobreza extrema y la destrucción del ambiente? Sin duda el gobierno de Andrés Manuel ha logrado cambios significativos,
pero estos no cuestionan el problema de fondo, el asunto estructural. Y desde ciertas perspectivas, sus políticas se limitan a prácticas asistencialistas y clientelares. ¿Es la izquierda que queremos? Me atrevería a decir que no, pero sin duda es la izquierda que podemos, dadas las condiciones actuales de nuestro país y del mundo. Fue Evo, ahora Arce, un gobierno democrático y de izquierda, ¿no? Sin duda, desde adentro estas cosas se viven distinto. No creo que no es la misma la percepción que pueda tener un mexicano respecto a Andrés Manuel y un boliviano respecto a Andrés Manuel. No la importancia que pueda tener para México un gobierno como Andrés Manuel, como la importancia para América Latina. Así como quizás para muchos de ustedes el gobierno del MAS no es lo deseable. Sin embargo, y con todas mis limitaciones, creo que es lo posible. Sin duda, al interior de nuestros países somos férreos críticos de nuestros gobiernos porque deseamos otra cosa, siempre algo mejor. Pero, ¿qué posibilidades reales tenemos de otra cosa por el momento? ¿Qué implicaciones tiene que nuestros gobiernos sean conformados como personas como AMLO, como Arce, y no por Peñas Nietos o Yanín Áñez? Ante la posibilidad de un Bolsonaro o un Lula, ¿hacia dónde creen que debe inclinarse la balanza? ¿Es lo mismo un Menem que un Kirchner, un Salvador Allende que un Pinochet? Sin duda, los modelos de gobierno bajo los cuales podemos participar y mejorar en diferentes grados, aunque sea un poquito, las condiciones de vida de las mayorías pueden y deben perfeccionarse. Mi intención hoy, como pueden ver, como pueden darse cuenta, no es dar respuestas, sino en todo caso plantear más dudas. No me queda más que decirles, y espero decirlo correctamente, Yuspagara, Higgins Kama. No quiero decir muchas gracias, hasta pronto, hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias por su tiempo. Un hayaya su exposición, profesor Emilio Nudelman, realmente muy atractiva su exposición, realmente usted la hace tan atractiva que uno le toma la atención, y bueno, pues yo me quedo de México, ¿no? Sobre México y la mirada que usted tiene hacia Bolivia. Porque claro, nosotros los bolivianos tenemos una mirada tal vez algo más condescendiente con México, porque estamos fuera de México. Y seguramente ustedes hacen un análisis más a profundidad sobre las políticas que están implementando y según la lectura que usted tiene, tal vez sería un gobierno asistencialista y clientelar, que también es una visión que se ha tenido aquí en el país, ¿no? En Bolivia, del gobierno del movimiento al socialismo. Pero bueno, realmente la democracia es un tema tan amplio, tan apasionante, hay diversos matices, cada uno tiene su interpretación sobre la democracia, y bueno, vamos a ceder ahora la palabra a nuestro siguiente invitado, que seguramente tal vez será algo más local, más de Bolivia, agradeciéndole obviamente siempre al profesor Nudelman, como les decía, muy atractiva su exposición. El profesor Santos Diamantino es parte de nuestra querida Universidad Pública del Alto, ¿no? Tiene formación en filosofía, es filósofo, también es antropólogo, docente de nuestra querida Universidad Pública del Alto en las carreras de Sociología y también en nuestra carrera de Ciencias Políticas. Por eso nuestro agradecimiento a Santos, un amigo también que, bueno, conocemos hace muchos años atrás, y bueno, pues le vamos a ceder la palabra para que pueda realizar su exposición sobre los múltiples enfoques sobre la democracia. A ver, Santos Diamantino, te cedemos la palabra para que tú también puedas expresar tu perspectiva sobre la democracia. Así, Haipukipan, Hilatanaka, Culiacanaka, Hichasinaya, para la señal democracia. Estoy muy feliz de ser parte de esta carrera. Ya, y muy contento también de poderme encontrar acá con un compañero de los años 2005, ¿no? Allá en la Universidad Mayor de San Andrés, con un Ordón, ferviente defensor del indianismo, de las corrientes, que en esa época todavía en la universidad era difícil sacar a reducir, y me acuerdo que ella Don sacaba con los compañeros de tiempo esos temas en la universidad, no, era difícil de tocar estos temas, ¿no? Eso sí me acuerdo con la Boria, ¿no? Era ferviente, me acuerdo muy bien, y a quien saludo y siempre cariño a la distancia. Después quiero saludar también a mi querido amigo Giovanni, a un gran sociólogo, un gran intelectual, a quien quiero mucho y respeto mucho en sus ideas. Para algunas no estaré de acuerdo, con otras sí, como siempre hemos tenido problemas cuando hablamos con él, y siempre estoy de cerca con él, y ahora lo voy a decir unas cosas sobre lo que él acaba de mencionar. Después, bueno, muy agradecido por el doctor Emilio, que esté presente aquí en este aniversario de nuestra carrera de Ciencias Políticas, y
son 10 años ya de esta joven carrera de la Universidad Pública del Alto, y me quedo con una frase que usted dijo, ¿no? Que es una de las universidades que ha marcado el talante de la democracia en Bolivia, ha hecho caer básicamente presidentes, ¿no? Ha sacado y ha puesto presidentes. La Universidad Pública del Alto es una institución realmente muy seria a nivel ideológico, político y estructural, y así también usted lo ha reconocido al inicio de su exposición, y pues me ha quedado sorprendido. Yo pensaba que no tenía tantas referencias, y me quedo muy satisfecho y feliz por ese lado. Gracias, profesor Emilio. Bueno, pues si comencemos con esto a la cual nos han invitado también los compañeros, ¿no? Yo, a diferencia de mi queridísimo y hermano Giovanni, pienso que la parte teórica es fundamental para entender la parte práctica, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de psicología política, cuando hablemos de sistemas políticos, ¿no? Porque en base a eso vamos a poder entender estructuras políticas que se dan en un movimiento social o en una colectividad, ¿ya? Me quedo con una frase que dijo Giovanni, ¿no? Yo me reconozco en relación al otro. Creo que esta idea es fundamental en la actualidad, ¿no? Por lo menos creo que hasta el 2019, hasta mediados del 2019, se trabajaba muy bien este tema, sobre todo en ámbitos institucionales del Estado, ¿no? Y por ese lado, creo que me quedo con esta idea, porque es parte de lo que yo profeso, que es una democracia intercultural al que siempre trato de llegar. No obstante, ya desde ya quisiera decirles que el mismo concepto de democracia, ya, a lo largo de esta historia, como lo ha dicho al principio el colega Abdón Zárate, ha variado en su significación a lo largo de la historia. Como bien saben, como también lo han mencionado, etimológicamente la palabra es básicamente el gobierno del pueblo, ¿no? Y aquí nos lleva a reflexionar de quién gobierna en estos tiempos, ¿ya? El concepto básicamente nace como el sistema de gobierno de una ciudad-estado, ¿ya? Y lo interesante de este concepto es que es un rasgo fundamental en la participación directa de la ciudadanía, ¿ya? Y sobre cómo participan en esa toma de decisiones colectivas, ¿ya? De ahí también yo pienso que es importante reflexionar en el tema de los sistemas electorales, ¿no? Quienes de alguna manera determinan, ¿ya?, la votación, ¿ya?, o determinan al electorado en el momento de emitir un voto, ¿no? Creo que eso es fundamental para hablar del tema democrático. Al mismo tiempo, ya hablaron de la época griega, y digamos que no voy a tocar esos temas. Yo creo que va a ser fundamental cuando se habla de democracia el tema del surgimiento del Estado Nacional, sobre todo cuando hablamos de la modernidad, que creo que es el hecho histórico que ha dado lugar a la formación de un conjunto de instituciones políticas nuevas, como por ejemplo, ya lo han mencionado, el tema de la representación, ¿ya?, los mecanismos de elección de autoridades, ¿no? Ese mismo hecho de los derechos civiles y políticos que se han dado en este llamado Estado Nacional. Aunque todas estas instituciones fueron posteriormente asociadas con el tema de la democracia, ¿no? Yo pienso que de alguna manera esto se desborda de su concepción original, particularmente, ¿no? Asimismo, es importante considerar que el sostén ideológico de estas llamadas democracias modernas, ¿ya?, reconoce, ¿ya?, y esto es algo que yo quisiera tomar y quisiera llamar también a la reflexión, como fuente no solo el ideal griego, sino también la tradición republicana de Roma y Venecia, y el principio del gobierno representativo, ¿ya? Y eso lo podemos ver en el desarrollo que hace justamente el pensamiento político anglosajón en los siglos XVII y XVIII con el llamado liberalismo inglés. Eso es importante tomar, les decía. Ahora, pienso que no hay dos regímenes democráticos
que sean iguales en Latinoamérica, ¿no? Solamente, por más cercanos que nos veamos culturalmente con Ecuador y Perú, no son iguales, ¿no? En el tema cultural, si nos vamos a la antropología política. Por ello creo que los pensadores contemporáneos han tenido problemas, pues, a la hora de definir qué es y qué no es democracia. Además, que no se trata únicamente de un concepto que significa o denota algo, sino un término que suele asociarse sobre todo a un valor positivo o un valor ideal, como lo ha mostrado el doctor Nudelman y también el Giovanni, ¿no? Algo ideal al que tendemos, ¿no? Por eso hablábamos de utopías, ¿no? Bueno, eso no es naturaleza, ser utópico en realidad. En el debate teórico conceptual, sobre todo, sobre cómo se habla de regímenes políticos democráticos, pues conviven, pues, no solamente perspectivas de la ciencia política, ¿no? También conviven perspectivas que son más filosóficas y prescriptivas, con otras que en relación podrían ser empíricas, ¿no? Y descriptivas, ¿no? Como yo ya lo he ido mencionando nuestro querido Giovanni, ¿no? Y yo decía, algunas ideas con Muro y otras no. Al respecto, hay un autor que se llama Robert Dahl, se llama, ¿no? Y él decía, cuando hablaba de estos temas, decía, él reserva la idea de democracia para hacer referencia a un valor universal y perfecto. Y además que él mismo sirva como modelo, pero al que nunca se puede aspirar o al que nunca se puede llegar en su totalidad, ¿ya? Por lo tanto, yo pienso que es más atinado referirse a la democracia de poliarquías a la hora de analizar los casos reales. Y de esto creo que con Giovanni varias veces habíamos tocado el tema de la poliarquía. No sé si recuerdas, querido Giovanni, en los diálogos que hemos hablado, ¿no? Creo que es un elemento central en este tema, pienso yo. Solo estoy siendo de acuerdo, no estoy provocando, querido amigo. Pero no de verdad, hablábamos de estos temas justamente porque él consideraba que con ese criterio la democracia se hacía posible, ¿no? Y es más, se podía llegar a cumplir siempre y cuando, no sé si te acuerdas, cumpliendo algunos requisitos que sirven como umbral o barrera de distinción. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver el tema del derecho al voto, el derecho a ser electo, ¿no? Grandes problemas que, sobre todo en Bolivia, esos dos puntos, el derecho de los líderes a competir por el voto popular, ese es un tema, por ejemplo, que compete a la democracia, ¿no? ¿Ya? Y es uno de los que muchas veces adolece, porque solamente, y esto es algo de lo que adolecen muchos opositores de derecha, piensan que el voto se reduce a las ciudades, olvidándose de los campos cuando ahí se concentra la mayor parte de la gente. Porque si bien recordamos que hay una época cuando llegan elecciones en la mayoría que estaban en las ciudades, vuelven a sus campos a sufragar. ¿Ya? Por eso creo que Robert Dahl es muy importante en ese sentido. Junto a ello también creo que los temas como una elección libre, una elección justa, las libertades de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, que se pueden tomar como criterios para hablar en el tema democrático. ¿Qué alternativas no democráticas yo pienso que se pueden encontrar? ¿Ya? Y que aún sigue existiendo. Primero he encontrado yo creo que hay una variedad de denominaciones a nivel latinoamericano. Y también sobre todo que se los puede clasificar encima de eso. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hablar de regímenes absolutistas, el pensamiento absolutista que realmente tiene de fondo ciertas visiones del paternalismo en las comunidades originarias, ¿no? Regímenes aristocráticos, autocráticos, despóticos, dictatoriales, como el que se viene discutiendo en la actualidad en Bolivia, ¿ya? El tema de la oligarquía, los totalitarios, ¿ya? Políticas tradicionalistas, ¿no? Que ayudan a coadyuvan a una visión no democrática.
sobre el hecho me hace pensar un autor en Linz, no sé si es pertinente traerlo, pero Linz justamente elabora pues distintas clasificaciones y tipologías de regímenes no democráticos, ¿no? Ya. Tiene un texto que su primera versión habla justamente entre totalitarismos y autoritarismos. ¿Ya? Y eso se aplica según el grado de penetración del Estado en la vida política y social. El Estado aquí es fundamental, ¿no? Luego en sus estudios sobre democracia, sobre todo, incluye una categoría que es novedosa para mí, ¿no? Regímenes post-totalitarios, donde hace referencia justamente a países europeos, sobre todo a las épocas de Stalin y demás, ¿no? Y otros previos a la democratización. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Que estas visiones tradicionales y autoritarias, él lo va a agrupar bajo un término, el sultanismo. ¿Ya? Y él dice que estas visiones no ayudan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque presentan ausencia de todo tipo de pluralismo. Y además de eso, es un gobernante en la cual se remoza de democrático, pero no lo es, si ponemos en el análisis. Y además dice que hay una elaborada y utópica ideología que supuestamente es el guía. No voy a hablar de procesos de cambio aquí, pero si hacemos un análisis histórico, por hasta 2019, cuajaría muy bien, pero eso lo voy a dejar para otro debate, solo quiero provocar. Después, hay otros intentos explícitos de movilización de la ciudadanía, por ejemplo, o sea, donde la gente, el partido empieza a manejar a las bases para defender algo que muchas veces las bases pueden no llegar a comprender. Y ahí entra también el análisis de Linz, que no es una visión democrática, sino es una visión instrumental de la sociedad, y a eso le están denominando democracia. Otro punto, el liderazgo que supuestamente de algunos caudillos no tiene límites, por ejemplo. Y ustedes ya pueden ver a qué caudillos hacemos de referencia, intuyamos los dedos para que intuyan. El liderazgo y la ideología oficial juegan un papel central, tanto en la idea totalitarista de la derecha como de la izquierda. ¿Ya? Existe hasta en la actualidad un compromiso profundo con creencias y principios de los cuales se deriva la política del Estado, su fanatismo y el esfuerzo destinado para que los súbditos los incorporen como suyos. Es decir, que yo tengo que estar de acuerdo pues, con lo que piensa el gran líder, ¿no? Si no, estoy fuera. ¿No? Y creo que por esencialismo que parece algo aplicable para este concepto en la actualidad. ¿Ya? Después, creo que también aquí podría traer, por ejemplo, a Arendt, ¿no? Desde una visión más filosófica, de esa visión no democrática que es el totalitarismo, que no es solo un régimen político existente en América Latina y en un punto de tiempo, sino la meta final de la evolución que lleva de forma conjunta a la intolerancia. Y ustedes pueden ver en los medios de comunicación el rastro intolerante que se da, y además esta intolerancia que se ha corporizado. ¿Ya? Y creo que aquí nos había referenciado muy bien. Yo pienso que una vez en el poder, el totalitarismo, o esa idea que supuestamente, o el partido que está de gobierno, que supuestamente en Latinoamérica no es totalitario, se manifiesta por la existencia de tres elementos, yo los puedo poner, ¿no? El Estado, con la visión de que yo tengo toda la razón y ustedes no tienen la razón, ¿ya? Y puede entrar la policía incluso como brazo operativo, y además por pertenecer a la institución estatal. Y una tercera, la situación de dominación que resulta de las dos anteriores, ¿no? Tanto directa como indirecta. Por eso los catalanistas hablan pues de colonialismo interno, ¿ya?
desde los años 80, decimos, mientras no haya una descolonización real, pero vamos a seguir con esas taras mentales, ¿no? ¿Y eso qué va a originar? En las bases, pobreza. Entonces, no hay pues la democracia es una idea, un ideal al que tendemos, como decía hace rato. La pobreza, y tiene una cosa más, para mí la pobreza se origina en una dinámica social, ¿ya?, que produce desigualdades. Y saben que no solo la falta de capacidades o habilidades o destrezas de las personas para aprovechar el uso de lo que tienen o de lo que puedan dar a nivel de sus servicios, sino en el uso instrumental, se le puede decir, tanto a nivel material, tanto a nivel social, tanto a nivel espiritual. ¿Ya? Y saben, lo peor es que se manipula, ¿no?, en el nivel de la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque hablan de la presencia consumista, de la discriminación y del racismo. Díganme, ¿qué institución del Estado no entra en estas tres categorías, en esos tres elementos que acabo de mencionar? Pero eso sí, nos demostramos de democrático. Siguiendo con mi reflexión en este plano, sobre todo para llegar al tema de la democracia desde un plano de la desigualdad, considero algo. Pienso que por un lado están las relaciones mercantiles. ¿Seremos democráticos cuando pensemos en la plata? En las comunidades, en el campo, prevalece el caudillismo sindical. Perdón, queridos amigos. ¿Ya? Y es más, a causa de eso, muchas veces se hace la degradación de los recursos naturales. ¿Ya? Por otro lado, la falta de reconocimiento a esos estereotipos que definen roles diferenciados, al que hacía mención el profesor Emilio Nudeman. Porque son temas que no nos van a ayudar. Desde el 2009, Bolivia ha establecido una constitución, pero hay que reflexionarla y hay que ponerla en práctica, como también lo dijo Giovanni, ¿no? Porque en la constitución ha establecido reformas para el ejercicio de la democracia. Si ustedes revisan el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, reconoce formas representativas, formas participativas y formas comunitarias de democracia. El punto es, se lleva a la práctica. Claro, si pensamos en las formas representativas, estamos hablando de elecciones de representantes, se las hace. Si del voto universal, se las hace. Sea secreto o directo, se las hace. Participativa, el referéndum y demás, el revocatorio de mandato, los cabildos, de alguna manera se hace caso. El tema comunitario. ¿Cuánto se toma en carne propia en Bolivia? Ese es uno de los grandes déficits de los que adolecemos nosotros. En el caso de los indígenas, por ejemplo, hablando de democracia, se ha insertado el derecho a la libre determinación y a la gestión territorial autónoma. ¿Ya? Pero el tema es, si ya lo hemos podido ubicar, ¿y cuánto? Creo que aún adolecemos de esos aspectos. ¿Ya? ¿Por qué adolecemos? Porque en Bolivia, hasta 2019, se ha fortalecido el gran problema, y yo digo el gran, en términos religiosos, el gran pecado de fomentar una perspectiva del decisionismo presidencial. ¿Qué significa esto? El gobierno de la mayoría. Y cuando se piensa el gobierno de la mayoría, se concentra el poder en un solo órgano, que es el Ejecutivo. ¿Y cuál es el impacto de esto frente a la sociedad en su conjunto? Pues negativo. Se generan condiciones políticas de no llevarnos a un diálogo. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, la democracia es un ideal utópico. Y además que se ha empezado a debilitar organizaciones sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han puesto a personas para empezar a dividir. Se ha cooptado puestos. ¿Ya? Y ese es uno de los grandes problemas que se tiene que aún reflexionar. El gobierno de turno, ¿ya?, aún
pone conceptos contrarios de aquel que se oponga al gobierno, aquel que hable mal o hable de una idea contraria, es opositor de derecha. ¿Dónde está pues, la parte democrática ahí? O sea, ahí creo que seguimos adolescentes, sobre todo en Bolivia y también en Ecuador, por lo que veo. ¿Ya? ¿Y esto qué provoca? Provoca que las bases amplíen esa visión del autoritarismo al que se hace referencia anteriormente. ¿Y eso qué afecta? Afecta pues, la participación de representantes. La participación de la sociedad en su generalidad y de estas organizaciones en particular también se las sigue instrumentalizando. Y una cosa, se les mantiene aún al margen de las decisiones estratégicas que vinculan a políticas del Estado. El ejemplo, el Alto, con esa nueva decisión. Ya. Como ya para finalizar, para no cansarles mucho, tengo más otras ideas más acá anotadas. Creo que la concentración del poder conlleva a prácticas instrumentales del poder por el poder. Como dice el trabajo de UNITAS, ¿no? La imposición de criterios que va de consensos y ejercen normas y prácticas no democráticas limita pues, la libertad de asociación, ya sea mediante la normatividad, ¿ya? Que imponen a las organizaciones de la sociedad civil, como requerimientos para la renovación y el otorgamiento de personalidad jurídica, sobre todo, lo cual dificulta pues, el libre desarrollo de objetivos y el libre desenvolvimiento. Por eso creo que la democracia en Bolivia y en Latinoamérica aún no se ha reflexionado del total. Y espero que supamos en este nuevo gobierno, sobre todo en nuestro país, se empiece a subsanar y pasar para mí, ese problema del decisionismo presidencial que se ha quedado por lo menos hasta el 2019. Y pues lleguemos a un diálogo, ¿no? Un diálogo intercultural, sobre todo tomando en cuenta conceptos intraculturales para llegar a un estado pluricultural al que estamos, creo que tendiendo todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santos Diamantino. Bueno, una revisión histórica intelectual sobre el concepto de democracia. Hemos revisado varios intelectuales y bueno, las ideas con las que nos podemos quedar, y tal vez ha sido la idea inicial, ¿no? Que es la democracia intercultural. Y bueno, otra idea que tal vez se podría rescatar es este tema de no reducir la democracia simplemente a procesos electorales, que muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? Se reduce la democracia al voto, ¿no? Cuando hay todo un sistema, porque la democracia es un sistema, ¿no? No es solo un elemento instrumental, ¿no? Como sucede en los procesos electorales. Entonces, bueno, ahora estaba revisando a nuestro auditorio, felicitar al profesor Santos Diamantino. Realmente hay diversidad de ideas que seguramente, bueno, han generado reacciones. Vamos a algunas de ellas revisar. En principio, profesores, voy a seleccionar algunas interrogantes. Bueno, ahí, por ejemplo, la mayoría de los que están en parte del auditorio nos saludan, especialmente nuestro director de carrera, nos dice mil felicidades a los docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Pública del Jayaya en su 10º aniversario, y bueno, felicita también esta actividad académica. Vamos a ir, de acuerdo al rol de exposiciones, voy a ir seccionando algunas interrogantes. Por ejemplo, hay aquí uno que me parece que puede ser absuelto por el profesor Giovanni Samanamud en perspectiva latinoamericana. La siguiente interrogante de nuestro compañero Julián Venero nos dice lo siguiente: ¿qué decir de la injerencia internacional a la democracia boliviana? ¿No? Que bueno, se habla mucho sobre el injerencismo, ¿no? Bueno, tal vez no solo en el ámbito de la democracia, en otros escenarios también, pero bueno, a ver, profesor Giovanni Samanamud, no sé cómo podríamos reflexionar este tema. Su micrófono, profesor Giovanni.
Ahora sí. Perfecto, ahora sí, claro. Ya, está bien. Yo creo que como usted adelantó, hay muchos niveles de injerencia, digamos, que no hay que pasarlos desapercibidos. El primer nivel de injerencia es básicamente al imponer un tipo de institución política que no es pertinente a una realidad. Y eso creo que hasta la imposición del modelo neoliberal había una imposición también de sistema político, porque el concepto de sistema político, gobernabilidad, cultura política, partidos políticos como mediación, todo era parte del paquete de corte neoliberal para poder introducir y modificar las instituciones, porque hay una lectura un poco equivocada del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo no es un modelo económico. El neoliberalismo es una reconstitución del horizonte neoliberal en crisis y por lo tanto es un proceso civilizatorio también. Y en ese sentido, lo más importante para el modelo neoliberal o para el neoliberalismo era reconstruir las instituciones que permitían que el mercado funcione sin interferencias. Es decir, no estaban en contra del Estado, sino estaban a favor de un tipo de Estado que debería ser abierto al capital transnacional y para eso necesitaba una estructura jurídica de derecho y un sistema político pertinente. De ahí viene esa política. Así que el primer tipo de injerencia es ese, ¿no? La imposición de un modelo de organización cultural, partidaria, etcétera, etcétera, que se intentó implementar en Bolivia en los años 90, pero fracasó, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahora ya se habla de otros modelos de democracia, como la intercultural, por ejemplo, la intracultural, la plurinacional, la comunitaria, y muchas veces están incluso constitucionalizadas. Por lo tanto, por ese lado se ha dejado de lado. Por otro lado, también existe la injerencia política directa, ya también de intereses económicos, que nunca han roto con la necesidad de querer interferir en la democracia boliviana. Me refiero, por ejemplo, a financiar convulsiones, promocionar cierto tipo de ámbitos conflictivos dentro del propio Bolivia, y no hay que perder de vista esto. Yo sé que es un asunto todavía en discusión y polémico para la ciencia política boliviana, pero hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Hasta qué punto se puede hablar de golpe? Mi opinión, obviamente, que sí ha habido, y si ha habido golpe, obviamente que ha habido injerencia económica de otro lado, que tiene directa incidencia sobre el marco estrictamente político de Bolivia y del sistema político. Y un tercer nivel de injerencia, yo diría, que de ciertos organismos internacionales amparados en ONGs que han constituido también una forma de moldear la política boliviana. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones no gubernamentales, no sé cómo será en el resto de América Latina, pero en Bolivia han sido fundamentales para construir, en algún momento incluso del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el dinero que invertían las ONGs era mayor que el Producto Interno Bruto Nacional. Fíjense el nivel que ha ingresado la injerencia de organismos no internacionales. Y ellos han promocionado mucho tipo de políticas de género. Yo me acuerdo que en los años 90, cuando yo era estudiante, todas las ONGs trabajaban la cultura política, ¿no ve? Y justamente a propósito del texto que decía el profesor sobre subjetividad política que yo hice, era una crítica justamente a esta visión de la cultura política, es decir, los bolivianos son salvajes porque no logran mediar sus necesidades a través de partidos políticos. Ese era el lenguaje de los años 90, ¿no? Y donde evidentemente habría quienes pugnaban o quienes constituían esas instituciones y moldeaban las ONGs, porque ellas tenían programas de cultura política, de liderazgo, etcétera, etcétera. O sea, que hay niveles de injerencia que son muy fuertes y que a veces uno no los toma en cuenta. Y un cuarto que nos involucra a todos es la modificación de las mallas curriculares de la carrera de todas las ciencias sociales. Ahí yo, por mi experiencia de haber sido parte también del gobierno del MAS en la anterior parte, en gestión, entrando a ver cómo se mueve el Estado, porque una cosa es leerlo desde afuera y otra ver cómo se mueve, para mí es muy difícil entender que el Estado se va a constituir sin un nivel de profesionales que lo estructuren. Es muy difícil. O sea, cuando uno quiere hacer cualquier tipo de política pública, en cualquier ámbito, económico, hidrocarburos, siempre entran los profesionales para diseñar el Estado. Entonces, cuando se modifica la malla curricular en Bolivia en los años 90 y se introducen cierto tipo de mecanismos metodológicos, por ejemplo, la forma de hacer planificación, la forma de hacer POAIS, la forma de hacer ¿qué se llama? Los famosos FODAS. Son estructuras institucionales que moldean a los profesionales
y ellos diseñan la gestión pública desde ahí. Nadie se ha dado cuenta que el neoliberalismo entró por ahí. Ustedes creen que solamente ha entrado por el modelo económico, más bien ese ha sido el que ha fracasado más rápidamente. Ha fracasado la primera vez en Bolivia porque la idea era que Víctor Paz, el 86, cuando aplica el decreto 21060, que es neoliberal, quería privatizar, pero las empresas extranjeras no querían las migajas que le daba Bolivia. Fracasó la privatización y el GONI, segunda etapa del neoliberalismo, introdujo la capitalización para evitar el fracaso de la privatización. Es decir, ese modelo ya fracasó en el mismo momento. Empezó a fracasar poco a poco. ¿Qué es lo que no fracasó? La transformación institucional de las normativas, la injerencia sobre los profesionales, porque todos los profesionales manejan metodologías de intervención social fundamentadas en la visión neoliberal. Entonces, cuando hablamos de injerencia, hablamos de una dimensión mayor, no solamente de lo evidente, digamos, ¿no? Si hay algún partido político que se mete con nosotros, o algún presidente que habla por nosotros, o tal vez la influencia de Venezuela, la influencia de Lula. Esas son influencias superficiales que tienen que ver con otro tipo de elementos. Las cosas concretas ahí, por ejemplo, son los acuerdos internacionales sobre la UNASUR o las ayudas que han habido, pero fuera de eso, este tipo de injerencias para mí son muy preocupantes y paradójicamente poco estudiadas en Bolivia, ¿no? Solamente se habla del neoliberalismo como modelo y no se habla de todas las estructuras y cambios institucionales y la malla curricular de la que seguramente, no sé si ustedes, pero la que hereda la UNSA es de los cambios de los 90 y las modificaciones tienen que ver con eso, justamente cuando se introduzcan las reformas de segunda generación neoliberal. Todo eso hay que pensar, porque todo le hace cuerpo al cientista político. A fin de cuentas, cuando vaya a construir políticas públicas, lo va a hacer sobre la base de estas herramientas, que no son nada ingenuas, no son nada neutrales. Muchas gracias, profesor Giovanni Samanamud. Muy esclarecedor realmente. Tal vez una mea culpa, digamos, como instituciones que tenemos que transformar nuestras mallas curriculares. Y bueno, también estamos en ese horizonte. Con nuestro director de carrera estamos preparando unas jornadas académicas precisamente porque las mallas curriculares tradicionales, bueno, han sido ya superadas, ¿no? Es decir, hay nuevos contenidos, nuevos intelectuales, nueva bibliografía que debe incorporarse en nuestras mallas curriculares. Evidentemente estamos en esa orientación también, profesor Giovanni Samanamud. La siguiente interrogante lo vamos a dirigir al profesor, al invitado desde México, profesor Nudelman. Y la pregunta es, ¿cuál es el grado de democracia en México en comparación con los países sudamericanos en relación a los pueblos indígenas? Esta pregunta es de Marcia Ávila. Profesor Nudelman, ¿cuál es el grado de democracia en México en comparación con los países de Sudamérica en relación a los pueblos indígenas? Qué buena pregunta. Y qué buenas respuestas también las del compañero Giovanni. El grado de democracia, no vayan a borrarme la pregunta, por favor, para poder volver a ella constantemente. ¿Cuál es el grado de democracia en México en comparación con los países sudamericanos en relación a los pueblos indígenas? Se me ocurre una respuesta por varios puntos. Quizás partiría del hecho de un dicho que si no me equivoco, lo dijo Porfirio Díaz, el famoso dictador mexicano, que orilló a la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Decía, tan lejos de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Yo creo que México, para poder pensar en la realidad de México, tenemos que pensar en nuestro vecino inmediato, ¿no? Cruzando el río, tenemos al imperio más grande, ¿no? de la actualmente, quizás el más brutal, ¿no? De la historia, y eso nos pone en una situación muy particular, ¿no? Yo siento que muchas de las decisiones que se puedan tomar desde el Estado mexicano no se toman de manera tan libre, sino que están sujetas a intereses que vienen del norte. Eso de entrada, ¿no? Creo que, en efecto, como decía Giovanni, la idea del neoliberalismo, no como un modelo económico, sino como un sistema de ordenamiento del mundo, de comprensión de todo, intervención en la realidad, pues aquí nos ha tocado fuertísimo. Yo creo que, pienso incluso en la manera en que hablamos, de todos los anglicismos que hemos adoptado en nuestro vocabulario, ok, bye, no sé, siento que la influencia es muy fuerte, ¿no? De entrada,
los pensamientos de izquierda, yo creo que en este país han costado trabajo, ¿no? Estaba prohibida la izquierda política hasta los años 60, 70, ¿no? El Partido Comunista era clandestino, y realmente las vías de participación democrática aquí comienzan, yo creo que un poco tarde en relación con otros procesos en el continente. Hasta hace muy poco realmente se logró sacar, ¿no?, al Partido Revolucionario Institucional del poder después de 70 años, digo, por un dudoso proceso de cambio, ¿no? Yo no creo que haya habido ninguna transformación en absoluto. Hubo cambio de color, hubo cambio de personas al frente del Estado, no quizás más conservadoras que antes, hasta el 2018, ¿no?, que empieza como este proceso distinto, ¿no?, después de 70 años en este país. Bueno, ese como un contexto general, ¿no? Tenemos a los Estados Unidos al lado, ¿no? Las aspiraciones, los sueños colectivos e individuales están orientados por el sueño americano, ¿no? La gente desea el modelo de casa bostoniana, ¿no? Quiere consumir lo que se consume allá, quiere verse como se ve allá. Escuchamos lo que nos venden, ¿no? Escuchamos y vemos lo que nos ponen sobre la mesa. No hay mucho cuestionamiento, tampoco hay muchas herramientas para poder ser conscientes de eso. Entonces, toda esta influencia, pues, llega, yo creo que de manera, y la asumimos de manera inconsciente. Adoptamos los deseos de otros y los hacemos propios, ¿no? Sin embargo, no son nuestros, no son los sueños colectivos de los pueblos de México. Hay un contexto también muy particular de México, ¿no? Pienso en países de pueblos testimonio, ¿no?, como le llamaba Darcy Ribeiro hace 40, 50 años, ¿no?, en donde hay una presencia de una población indígena importante, ¿no? Bolivia, México, Perú, ¿no? Creo que son los grandes, bueno, Bolivia, Perú, México, ¿no?, quizás como las grandes referencias de poblaciones indígenas. Sin embargo, en México oficialmente se reconoce solo al 11% de la población como indígena. Ahora, esto también surge en un contexto de negación ontológica, ¿no?, en donde la gente niega lo que es. Hay un México profundo, ¿no?, del cual habló el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, en el cual no se reconocen las raíces, hay una negación constante sobre los orígenes, ¿no?, en este país. Y eso es un problema, ¿no? Hay vergüenza, la gente deja de hablar su lengua, no pocas veces es puesta como una cuestión de orgullo, ¿no?, que deba preservarse, que deba transmitirse de familia a familia, ¿no?, sino que más bien hay una presión constante por el mestizaje, y no en el buen sentido, ¿no?, mariateriano, de la fusión, sino de la sustitución de una cultura por otra, ¿no? En México ha triunfado más, yo creo, la cultura mexicana, ¿no?, la cultura mestiza, ¿no?, que la defensa de las particularidades de pocos pueblos. Yo creo que logren consolidar movimientos de resistencia. Pienso en los, ¿no?, que incluso en su momento buscaron hasta separarse del país, ¿no? Creo que se independizaron 2 veces, ¿no? Y cuando se les garantizó cierta autonomía, volvieron al territorio, ¿no?, el territorio libre y autónomo de Quintana Roo, por ejemplo, la península de Yucatán. Pienso en los mayas de la sierra, ¿no?, en los zapatistas, ¿no?, que han sido como un movimiento que también ha desplegado otro tipo de discursos y otro tipo de prácticas en América Latina y en el mundo. Pero yo en lo personal tengo mis dudas, no tengo mis reservas, más que una postura al respecto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por ejemplo, pues nada, me lo planteo más en términos de dudas, de cuestionamientos, sobre todo porque yo soy de la idea de que es necesario tomar el cielo, no sé si por asalto o en la vía electoral, pero el Estado hay que estar ahí para poder lograr cambios sustanciales y profundos y estructurales, y el zapatismo pues no va por ahí, ¿no? Creo que la apuesta más desde aquí en México ha sido las autonomías, ¿no?, los movimientos autonómicos, ¿no?, que se desprenden de la dependencia del Estado y que buscan satisfacer sus propias necesidades con sus propios recursos, lo cual también es un problema porque no podemos vivir desconectados, ¿no? Creo que la apuesta tiene que ser por el diálogo de saberes. En comparación con el resto de América, pues yo creo que lejos,
¿no? Yo creo que un grado bajo, creo que es bajo, ¿no? Pues el contexto es muy complicado, ¿no? Les digo, no solamente Estados Unidos al lado, no solamente la vergüenza, ¿no? Que surge de pensamiento colonial y racista, ¿no? De no reconocerse de dónde es uno, ¿no? De no reconocer su lengua, de no reconocer su cultura, de no conocer sus cosmovisiones. Y por otro lado, pues sí, somos un país, ¿cómo decirlo? Es que no quiero confundir las cosas, ¿no? Somos un estado y un pueblo que difícilmente se identifica con América Latina. A mí en lo personal eso me duele mucho, no es algo que pesa mucho. México no se identifica, hasta ahora, ¿no? Con López Obrador empezamos a escuchar en el discurso, después de décadas de silencio, identificación con los pueblos y con los estados del sur, ¿no? Que debe ser finalmente nuestro norte. Pero yo creo que aquí seguimos viendo, ¿no? Para donde no tenemos que ver, ¿no? Nuestros puntos de referencia en general son los nórdicos, es Europa, es Estados Unidos. ¿Qué coño tenemos más relación aquí, pues, que allá? No sé, en una encuesta, recuerdo una encuesta que tuve que hacer para consultar para mi maestría, que realicé parte allí en Bolivia, y los mexicanos se identifican en primer lugar con España, en segundo lugar con Estados Unidos y en tercer lugar con China, ¿no? Entonces, creo que hay un problema ahí de identificación cultural, ¿no? Creo que falta mucho camino, pero, y sobre todo desde esta idea de la subjetividad convencional, ¿no? De aprender a reconocer de dónde vienen nuestros deseos, ¿no? Porque uno se constituye a partir de verse reflejado en el otro. Y eso no está muy claro por acá. No, yo creo que estamos insertos, como diría Octavio Paz, en el laberinto de la soledad. Ojalá que haya otros procesos, otros movimientos que inspiren, ¿no? A pensar en otras formas de participación más influyentes desde acá, pero está difícil. No creo que sea imposible, pero yo creo que el grado es bajo, muy bajo, ¿no? Sobre todo por este desconocimiento a los pueblos originarios, más allá del texto constitucional, ¿no? Muchas gracias, profesor Nudelman, muy descriptivo también. Bueno, nos sirve a nosotros para conocer otras realidades, ¿no? A efectos de avanzar, porque el tiempo, bueno, tenemos una sesión de varios eventos, el tiempo realmente se nos limita, y también habiendo recepcionado la exposición del profesor Diamantino en términos de un enfoque muy diverso, ¿no? Múltiples ideas que ha expuesto, le planteamos ya para finalizar esta interrogante de una parte de nuestro auditorio. Dice lo siguiente: Tadeo Velázquez nos dice: ¿puede haber democracia dentro de la dictadura capitalista? Hasta parece una pregunta capciosa, ¿no? Pero bueno, a ver, Santos, ¿cómo podemos absolver esta interrogante que también tiene que dar? No, pues directamente diría no. Estamos hablando de dictadura capitalista, o sea, ya la pregunta misma ya te estás respondiendo, ¿no? O sea, es negativo. Pero yo quisiera, bueno, ya, yo digo que no, por distintas razones, ¿no? Que podemos poner. Ya decir dictadura, ya estamos negando la autoridad, ¿no? Como decía Giovanni, o sea, es importante, creo que una idea de reconocerse en la relación con el otro, ¿no? Aunque Giovanni en la última parte creo que olvidó algunos supuestos que él tiene, ¿no? La cabeza, las veces que le he visto, hablamos, siempre me hablaba, me daba ideas como, por ejemplo, del diálogo, desde las exigencias del cambio civilizatorio, ¿no? Creo que por ese lado, creo que, no sé, lo veo medio cojo a la respuesta que dio hacia la pregunta, porque hasta donde lo conozco, más que hablar de golpe en Bolivia, pienso que es importante llegar a lo que él dijo una vez, ¿no? Del descontento social, que es un término que Giovanni acuñaba hace mucho conmigo. O sea, me parece eso más rescatable que hablar en esos términos, que aún no se han investigado. De total. Jurídicamente se quiere hablar de muchas cosas, pero no voy a meter este tema. Y lo que sí voy a recalcar, creo que Bolivia tiene que, en esta época,
tiene que lograr superar 3 tipos de déficit: el ideológico, un déficit plural y un déficit de institucionalidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de un déficit ideológico, pienso yo? Porque se expresa en la contradicción, ¿saben?, entre los principios que ampliaban esa llamada democracia social y económica y esas prácticas tendencialmente autoritarias, que de alguna manera, querido Giovanni, concentran el poder político y económico. Para mí ese es un déficit, y en tu reflexión creo que ahí hay un problema. Y el otro déficit que se ha mencionado era el déficit plural. Esa búsqueda de hegemonía y copamiento partidario aún anula pues cualquier debate o disenso respecto a otras líneas que se plantean puede ser en los diversos órganos del Estado. ¿Ya? Incluso se ha hablado, Giovanni, de la judicialización de la protesta social. ¿Ya? Incluso por qué, por eso había persecución, incluso criminalización. Por eso hablo de ese déficit. Y otro déficit que veo, lo digo con apertura, aunque digas, no es lo mismo el análisis está afuera al estar adentro, por favor, creo yo, estimado amigo, que el déficit de la institucionalidad de la gestión pública, subordinado a esto, a la gestión pública, centrada en una supuesta conducción estatal de tinte, entre comillas, voy a decir eso, populista, hace daño, porque se centra en uno. Y eso en la actualidad está pasando. Y hay que, hay que seguir reflexionándolo. ¿Ya? Hay que seguir reflexionando sobre ese decisionismo presidencial. Y creo que ahí yo veo algo cojo en el análisis, ¿no? En relación a lo que tú mencionabas, ¿no? Y, bueno, solamente eso, y pues agradecerte, querido Giovanni, querido Emilio, y también a Aldón por el espacio, y decir siempre muchas felicidades a la carrera de Ciencias Políticas, y pues a seguir construyendo mucho conocimiento a través de nuestras autoridades, tanto desde la dirección, el director, como desde el centro de estudiantes. Un abrazo, querido autor. Gracias, Santos. Realmente sí, bueno, ideas interesantes, provocadoras. Podríamos todavía seguir con esta tertulia, seguramente entre nuestro amigo Santos y el profesor Giovanni, ¿no? Pero bueno, generaremos otro espacio para estos debates, estos encuentros. Siempre creo que es importante el tinco intelectual. Aquí en el ámbito indígena es importante esto, porque en estos espacios es donde se van generando nuevas ideas, nuevas categorías. Lo que decía el profesor Dussel en algún momento, ¿no? Tenemos que generar estas nuevas categorías para entender nuestras realidades, ¿no? Unas realidades muy particulares en Latinoamérica, ¿no? Donde hay una predominancia de pueblos indígenas, de pueblos también con, digamos, una diversidad cultural, ¿no? Entonces, me ha parecido muy fructífero, profesor Nudelman, profesor Giovanni y profesor Santos, estas diversas miradas, con el título era múltiples enfoques sobre la democracia, ¿no? Distintas miradas sobre la democracia, y eso es lo que hemos podido ahora mismo percibir, ¿no? Es decir, hay distintas miradas sobre la democracia, y seguramente las definiciones sobre la democracia cada ciudadano las tiene, ¿no? Serán miles y miles. Agradecido, y a nombre de la dirección de carrera del Instituto de Investigaciones Políticas, agradecerle al profesor Emilio Nudelman Cruz por su exposición magistral. Desde México nos ha ido acompañando, y me ha parecido gratificante el hecho de que usted, bueno, haya recordado, haya reconocido la lucha de la querida Universidad Pública del Alto, una universidad nueva, pujante, revolucionaria, pero que también está generando nuevas cosas, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Los que somos parte de esta universidad, vivimos en esta universidad, nos desvivimos por esta universidad, hay que decirlo así, le hemos agarrado y le tenemos un cariño especial a nuestra querida institución, y bueno, estamos trabajando en construir esta institucionalidad que es la Universidad Pública del Alto, y que bueno, seguramente a futuro se estará dando mucho que hablar, porque también hay que hacer notar eso en relación a lo que decía el profesor Giovanni Samanamuni. Muchas de las carreras
tienen mallas curriculares específicas que recogen la diversidad cultural, la diversidad popular, la diversidad académica que tiene nuestra sociedad. Es decir, no se reduce a la lectura de intelectuales clásicos, ¿no? Sino también estamos recuperando nuestros propios intelectuales que son parte de la bibliografía en las distintas carreras. Y la carrera de Ciencias Políticas también se está orientando en esa línea, ¿no? En unas futuras jornadas académicas estaremos transformando nuestra malla curricular para incorporar estos nuevos contenidos que sí o sí son necesarios, ¿no? Para comprendernos a nosotros mismos. Les voy a ceder a unos 1 a 2 minutos para que puedan despedirse de nuestro auditorio. Hay felicitaciones para el profesor Giovanni Samanamud, felicitaciones para el profesor Emilio Nudelman, también felicitaciones para Santos Diamantino. No los puedo leer uno por uno porque son varios, de manera que voy a tener que ser así de sintético. Agradecerles por su participación, profesores. A Waldito también pedirle que pueda ingresar a este diálogo, a esta clausura. Y bueno, estamos en 10 años de aniversarios, es nuestro aniversario, profesor Nudelman, profesor Giovanni, 10 años de creación de la carrera de Ciencias Políticas. Mi persona ha sido también parte de esos que ha gestado esta carrera de Ciencias Políticas, de manera que mi afecto hacia la institución es especial. Y bueno, pues estamos construyendo ahora mismo, ¿no? Este espacio, lo había dicho esta mañana uno de nuestros panelistas, hemos sido pioneros nosotros aquí en Bolivia en utilizar este medio electrónico para generar debate entre intelectuales, con intelectuales obviamente no solo de la ciudad del Alto, sino también a nivel nacional e internacional. Y bueno, la evidencia es la presencia ahora mismo del profesor Emilio Nudelman desde México, la presencia de Giovanni Samanamud, que seguramente está allá en La Hollada, ¿no? Y la presencia de Santos Diamantino, que seguramente está ya en su hogar, ¿no? Y bueno, pues les daremos a 2 minutitos para que puedan despedirse, primero al profesor Emilio Nudelman, y agradecerle por su presencia. En otro momento también lo estaremos convocando para algún tema pertinente a su especialidad. Le he quedado encantado, profesor, con su charla, tertulia. Sería interesante generar otros espacios similares. Su despedida, profesor Nudelman. Muchísimas gracias, compañeros. Pues de verdad que el honor es mío, de verdad que el que está enormemente agradecido de haber compartido con ustedes soy yo, ¿no? Les digo, no tengo un afecto enorme por Bolivia, por el Alto, ¿no? Y por los procesos y por las aportaciones y las experiencias y por las voces. Solo decirles jayaya y muchos años más para la UPEA. Muchas gracias y cuenten conmigo cuando ustedes lo necesiten. Un abrazo muy fuerte. Jayaya. Un jayaya, hermano Nudelman. También vamos a pedir al profesor Giovanni Samanamud que pueda hacer su despedida. Bueno, agradecerle también por su participación. Es la segunda vez que estamos interactuando en la carrera de Ciencias Políticas, ahora con otra actividad, ya como ponente. La anterior la habíamos hecho como presentación, habíamos presentado un texto, un libro del Centro de Investigaciones Sociales. Profesor Giovanni Samanamud, su despedida a nuestro público alteño, específicamente a los estudiantes universitarios. Tenemos una buena audiencia. Su despedida, por favor, profesor. Bueno, profesor Abdo, muchísimas gracias a ustedes, a la carrera de Ciencias Políticas. Como usted dice, la polémica continúa. Ha planteado algunas cosas el licenciado Santos, eso se debe continuar en otro contexto para poder seguir debatiendo. Pero muchísimas gracias a todos. Un placer haberlo conocido, doctor Emilio Nudelman. Muchas gracias. También a Santos, compañero licenciado, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por haber estado aquí. Así que yo les deseo a la joven carrera de Ciencias Políticas un futuro venturoso. La gran ventaja que ustedes tienen es que no están atadas a una tradición, digamos así, que puede a veces ser inmovilizante, ¿no? Una gran diferencia que yo veo entre la UNSA y la UPEA. Yo he sido docente de ambos lugares, incluso más tiempo en la UPEA, en sociología, en ciencias del desarrollo y en historia. He visto que hay una gran capacidad de renovar materias que no existen en la Universidad Mayor de San Andrés y en otras carreras del sistema educativo público boliviano. Y esa es una enorme ventaja. No desaprovechen esa posibilidad de construir algo diferente, nuevo. Por mucho que no haya algún contenido específico, hay que producirlo, hay que construirlo.
Y me parece que es una enorme ventaja y una responsabilidad para ustedes, que son a los que dirigen la carrera, pero también a los estudiantes, que yo sé que en la UPEA es una fuerza vital y fundamental. Así que muchísimas gracias, felicidades y un jayaya para ustedes. Otro jayaya para usted, profesor Giovanni Samanemud. Estamos atentos con su orientación. Nosotros vamos a estar en esa dirección, ¿no? Tratando de generar nuevas cosas desde nuestra querida universidad. Finalmente, al profesor Santos Diamantino, hacer su despedida en 2 minutitos, por favor, y agradecerte por esta cooperación. Un amigo académico de hace algunos años atrás en la universidad, y bueno, pues estamos avanzando hacia adelante y eso es agradable. Santos, un saludo desde aquí, un abrazo también. Bueno, tu despedida, Santos. Bueno, muchas gracias, querido Don. Como lo dije al principio, es un gusto verte después de muchísimos años, de verdad, y encontrarnos acá para mí ha sido una alegría. Después, agradecerle de antemano a Emilio, ¿no? Y de verdad, hermano, muchas gracias por hacer caso de esta invitación, y tenemos una cita aquí para encontrarnos allá, o sea, en tu país o acá en Bolivia, porque Bolivia siempre te va a recibir con el corazón abierto y abrazarte, ¿no? De verdad, muchas gracias. Y pues un cariño inmenso, de verdad, y mucho respeto al querido Giovanni Samanemud. Siempre lo tengo mucho cariño, porque es una de las personas que reciben y saben. Yo pienso así, uno de los sociólogos con un talante reflexivo muy alto, a los que realmente respeto mucho. Yo creo que es un profesional de exportación. Yo lo considero así, y de verdad espero que los estudiantes de la UPA lo puedan rescatar y tomar algo. Muy pronto estaremos hablando con él sobre su texto, sobre el vivir bien también. Vamos a dialogar ahí, algunas ideas, tal vez vamos a rebotar y vamos a ver cómo nos va por ese lado. Bueno, agradecerte y muchas gracias también a la carrera de Ciencias Políticas que me ha acogido este tiempo, y me quedo muy satisfecho y feliz. Y pues que viva nuestra carrera de Ciencia Política, que viva nuestra universidad. Hayaya, Hilatanaka, Cuyacanaka, Yatichiris, Hayaya, Kaikiris, Hayaya, UPA. Muy bien, sí, un jayaya para nuestra carrera de Ciencias Políticas y nuestra Universidad Pública de Alto. Finalmente vamos a pedir a nuestro ejecutivo estudiantil, que también está con nosotros, Waldo Villán, universitario Waldo Villán, nuestro ejecutivo que, bueno, ha estado cooperando también en estas actividades del aniversario de la carrera de Ciencias Políticas. Waldito, tu despedida, tu agradecimiento a nuestros panelistas, un panel de lujo, lo debo decir. Tu despedida, Waldito. Bueno, muchas gracias, estimado licenciado Abdón, coordinador del Instituto de Investigación, que nos ha podido dar la viabilidad para poder lograr este magnífico evento con ponencias realmente bastante interesantes, criterios culturales que nos han demostrado una diferenciación de lo que viene a ser el enfoque democrático desde distintos puntos de vista, y más allá que tenemos expositores a nivel internacional que nos han podido brindar esa experiencia, ese análisis de la diferenciación, de cómo hoy por hoy no podemos enfrascarnos en una cultura cerrada, debemos ampliar los criterios, tener esa comparación para que la democracia siempre perdure. Agradecer un saludo muy cordial al licenciado doctor Giovanni Samanemud, al licenciado doctor Santos Diamantino y a nuestro querido doctor Emilio Nudelman, agradecerles, y también agradecer al secretario académico, del Centro de Estudiantes, Sergio Alacama, que nos ha coadyuvado, y le pediría, estimado coordinador, licenciado Abdón, que lo ponga en pantalla para que él dé unas palabras de despedida. Yo hasta ahí quedo con los agradecimientos correspondientes, y agradecer nuevamente al Instituto de Investigación y a nuestros ponentes expositores, un jayaya también desde aquí, desde la ciudad del Alto, desde la querida UPEA, para todos ustedes. Gracias, estimado licenciado Santos Diamantino, que ahora es también parte de la familia de Ciencias Políticas. Quisiera invitar a nuestro estimado secretario académico, Sergio Alacama, quien ha podido coadyuvar para que
poder lograr este evento de gran magnitud. Estimado Sergio, quisiera que des un pequeño cierre a este evento tan magnífico que has podido coadyuvar con la formación profesional, y hoy por hoy estamos orgullosos de celebrar los 10 años de la carrera de Ciencias Políticas. Jayaya, estimados licenciados, Jayaya, estimado licenciado Abdón Zárate, y Jayaya a la carrera de Ciencias Políticas y a la Universidad Pública del Alto. Estimado Sergio, te invitaría a que puedas cerrar este evento tan nutritivo académicamente para todos los que nos han seguido. Bueno, muchísimas gracias, compañero Waldo. Y también, ¿no? Darle las gracias al maestro Samanamut, al doctor Santos Diamantino y a la magistral exposición que ha hecho el doctor Nudelman. Es realmente algo valorable que hayan aportado y que de alguna manera el centro de estudiantes haya hecho el siguiente paso que tal vez le faltaba a la carrera, internacionalizarnos un poquito. Es un hecho que se ha logrado gracias al avance a la compañera Madeleine, al compañero Waldo, al impulso que se ha dado desde el centro de estudiantes. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, también darle las gracias al compañero Zárate, ¿no? Por hacerla de anfitrión. Lo ha hecho muy bien. Felicidades. Y ante todo, mil felicidades. Muchísimas gracias, doctor Santos Diamantino, que es realmente un orgullo tener un docente como su persona en nuestra carrera. Y le inventamos al doctor Samaramut, por favor, que también de aquí, de alguna manera, podamos invitarlo a que forme parte de la carrera de Ciencias Políticas, porque con su conocimiento vamos a hacer crecer un poquitito más la carrera y el conocimiento de todos los estudiantes a nivel académico. Muchísimas gracias y felicidades, doctor Samanamut. Felicidades, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta Francia, doctor Emilio. Un muy fuerte abrazo y lo dejaremos descansar porque ya estamos a horas muy avanzadas de la noche para usted. No, Muchísimas México, gracias. estoy en México, una hora más temprano nomás, así que no te preocupes, entonces estamos firmes, entonces. Seguiremos, continuaremos. Un abrazo. No, un fuerte abrazo a la distancia, doctoras. Fuerte abrazo. Hasta luego. Perfecto, entonces nos vamos a despedir de los jóvenes universitarios, de la población alteña, agradecer a nuestro panel, agradecer a los jóvenes que nos han estado siguiendo de principio a fin. Y bueno, pues nos despediremos con un jayaya por nuestra carrera de Ciencias Políticas. Jayaya la carrera de Ciencias Políticas. Jayaya. Hasta luego entonces, hasta otra oportunidad. Chao.